El 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa fueron desaparecidos y 6 personas más asesinadas. Han pasado ya casi un año de estos acontecimientos y el crimen, la desaparición aún no se esclarecen. Para ayudarnos a descifrar lo que está sucediendo con esta tragedia, nos acompaña hoy en el estudio el abogado Vidulfo Rosales. Vidulfo, muchísimas gracias por estar aquí en Cruce de Palabras con nosotros. Gracias a ustedes, Luis, a ti por invitarnos. Vidulfo, tú eres abogado de los padres de familia de los 43 muchachos desaparecidos. ¿Cómo fue que te nombraron? Pues mira, nosotros en el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que va a ser 21 años este agosto, tenemos ese tiempo trabajando para los pueblos indígenas y hace más o menos en el 2007 empezamos a trabajar de manera directa con la Normal Rural de Ayotzinapa por los distintos actos de represión que desde ese momento ya venían fuerte, pues ellos han decidido que los acompañemos. Entonces, cuando ocurre los hechos del día 26 de septiembre, pues nosotros estamos cerca. De hecho, llegamos desde el día 27 a Iguala por la mañana para pues ver todo lo legal, todas las denuncias, todo lo que se tenía que hacer al respecto. Y a partir de ahí, pues de manera natural, digamos, es que los padres pues nos tienen como sus abogados, ¿no? El 12 de diciembre de 2011, los muchachos de Ayotzinapa fueron prácticamente cazados por la policía ministerial y por la policía federal en Chilpancingo. 2 de ellos fueron asesinados. Y a ti también te tocó ser el abogado de ese caso. Sí, efectivamente, como te decía, como desde el 2007 ya estamos, nos tocó pues representarlos ahí legalmente en el caso del 12 de diciembre, un caso sumamente complicado. Ahí, como dices, en la autopista del Sol se encontraban ellos protestando por mejoras de la escuela, mayor presupuesto para la ración alimenticia, más becas, plazas automáticas y el aumento de la matrícula, que ha sido un viacrucis de las normales rurales en el país. O sea, de los estudiantes que pueden ingresar a estudiar a la escuela. Todos los años las normales rurales negocian fuertemente el tema de la ración alimenticia, que implica la sobrevivencia, y negocian el número de matrículas. Pero tantos muertos, tantos desaparecidos, tú te remitías hasta el año de 2007, nos hablan de un clima de estigmatización en contra de los jóvenes de Ayotzinapa. Sí, mira, se ha venido acendrando. En 1988 hubo un hecho fuerte, cuando quitaron de hecho el nivel medio superior que existía en las normales rurales. Se da en Ayotzinapa la muerte de Juan Manuel Huicán Huicán. Nivel medio superior, estamos hablando del equivalente a educación preparatoria, antes de entrar a la universidad. Sí, digamos el bachillerato. Antes existía el nivel bachillerato en las normales rurales, en Ayotzinapa concretamente, y por esos años hay un decreto del gobierno del estado de Guerrero que quita o pretende quitar ese nivel de educación, y empieza una lucha fuerte. Detona el día 12 de octubre de 1988 con la muerte de Juan Manuel Huicán Huicán, un estudiante de la normal de Eselchecán, Campeche. No era de ahí, llegó la FEXUM para apoyar a Ayotzinapa. La FEXUM es la organización que agrupa a los estudiantes de las normales rurales. Sí, en 1970 se funda la FEXUM, constituido por todas las normales rurales existentes en ese tiempo, para justamente enfrentar esta embestida que ya se venía fuerte. Recordarás que en los años 20, cuando se fundan las normales rurales, pues es un proyecto de gobierno, es un proyecto, digamos, de la revolución. Posteriormente cambiaría la dirección de los gobiernos posrevolucionarios, abandonan ya como proyecto educativo las normales rurales, le dan preeminencia a otro tipo de educación y empiezan a sufrir el acoso. Las normales empiezan a desaparecer y entonces se conforma la FEXUM para pues contener esa embestida de gobierno. ¿Quién no quiere a los estudiantes de las normales rurales, Vidulfo? ¿Por qué no los quiere? Pues mira, ahorita hay un sector que de por sí no los quería desde que nacieron, ¿no? Que era el sector conservador de derecha, pues la iglesia conservadora. Escuelas del diablo les llamaban. Exactamente, todos estos
lo que después sería la guerra cristera, ese núcleo, digamos, duro. Un movimiento en donde los fanáticos religiosos se enfrentaron al Estado mexicano. Estamos hablando de 1924, 28, más o menos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese mismo grupo de derecha que estaba en ese tiempo fue enemigo acérrimo de las normales rurales, con la pequeña diferencia que en esos tiempos, pues el gobierno sí apoyaba. O sea, digamos, el Estado apoyaba las normales rurales como un proyecto de ellos, pero ya existían todos estos grupos de derecha, la Iglesia y otros grupos más conservadores, políticamente hablando, que estaban en contra de las normales rurales y provocaban levantamientos en los pueblos, mataban maestros, violaban maestras, pero bueno, digamos, era el respaldo todavía del Estado, se contaba con él. Después, cuando te digo que la política educativa cambia, entonces ya son estos dos actores, es Estado y es estos actores que de por sí ya vienen desde ese tiempo. Y pasan a llamarlas kinderes bolcheviques, semilleros de guerrilleros. Niños de guerrilleros. Entonces hay un clima de estigmatización que permite explicarnos un poco qué fue lo que sucedió ese 26 de septiembre de 2014. Sí, y ese clima de estigmatización viene desde allá, ¿no? Viene acendrándose, vienen pasando crímenes dentro de la normal rural de Ayotzinapa y otras normales, Tiripetío, que también han sufrido mucho. Tiripetío ha sufrido entró el Estado, los cuerpos policíacos adentro, desalojaron a los estudiantes. Hay presos, hay procesados a estas alturas todavía. Y bueno, como te decía, Ayotzinapa sufre eso en el 88. Después un poco se calmarían las cosas justamente por esto, pero en el 2007 empieza otra vez a arreciar. El 14 de noviembre hay una gran represión que sufren los estudiantes en Chilpancingo, de gran escala. No, si bien es cierto, no hubo muertos, pero la escala y el nivel represivo que se dio pues fue fuerte. Después vendría un desalojo en la caseta de la venta. Por ahí hay una... La caseta de la venta, estamos hablando de la caseta de peaje, ¿verdad? Que la carretera que une la Ciudad de México con el puerto de Acapulco. Así es. Hay una fotografía del periodista Pedro Pardo, ¿no? Que retrata cómo un policía federal tiene las botas en el cuello de los normalistas, ¿no? Y creo que esa es ahora el símbolo de la represión que sufren las normales rurales. Un policía aplastándole la cabeza a los muchachos. Con la bota a un estudiante campesino de 18 años. Entonces, Vidulfo, y con este clima de estigmatización, ¿dónde están las cosas hoy en día en el terreno de la exigencia de presentación con vida de los 43 desaparecidos? Mira, camina en dos direcciones. Por una parte, digamos, la parte jurídica y otra parte la organizativa, que los padres de familia consideran esas dos aristas fundamentales. O sea, ustedes están caminando en una estrategia de dos piernas. Así es. La organizativa y la jurídica. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar nos explicas cómo se camina con estas dos piernas? Sí. Estamos aquí en Cruce de Palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos en Cruce de Palabras conversando con el abogado Vidulfo Rosales sobre Ayotzinapa a un año de la tragedia. Vidulfo, nos explicabas antes de irnos al corte cómo el movimiento ha desarrollado una estrategia de caminar sobre dos piernas, una organizativa y otra legal. ¿En qué consiste esa estrategia organizativa? Pues la organizativa consiste en que ahorita los padres de familia y la normal tratan de forjar, digamos, un movimiento que de su propia naturaleza se gestó desde el día 26 de septiembre. Empezaron a confluir organizaciones estatales y nacionales en Ayotzinapa y empezó toda una lucha de protesta pacífica en las calles. A partir de ahí los padres han decidido pues conjuntar esos esfuerzos, darle una estructura orgánica, digamos, a todas esas organizaciones, colectivos, personas. Es un movimiento en el que participan organizaciones que ya existían, grupos nuevos que se han formado.
grupos de campesinos y de estudiantes. Sí, efectivamente es un grupo disímbolo, ¿no? Con distintas visiones, distintas posturas políticas y todo, pero bueno, tratamos de incorporar a toda esa masa y darle una estructura como un gran frente. Así es. Que, en donde convergen todos aquellos que demandan la presentación con vida de los muchachos, pero también otro tipo de demandas. Efectivamente, o sea, y ahorita pues se ha logrado condensar ya una Comisión Nacional Provisional de todas estas organizaciones. Se tienen construido 9 ejes, va encabezando por supuesto la presentación con vida a los 43, de ahí le sigue justicia para, no de los 43 y de todos los desaparecidos del país, de ahí le sigue el tema de justicia para los asesinados de Ayotzinapa y también de todo el país. Y sigue ya un conjunto de demandas, digamos, que hoy en día son las más sentidas en nuestro país. Una gran convergencia popular. Así es. ¿Y el otro pie, el pie jurídico, en qué consiste? La lucha jurídica es, bueno, que nosotros no renunciamos a que el Estado mexicano, a través de sus instituciones de justicia, pueda hacer una investigación exhaustiva y pueda ofrecer verdad y pueda ofrecer justicia, castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, pero sobre todo hoy en día que nos puedan clarificar de manera contundente, de manera irrefutable, dónde están nuestros compañeros estudiantes. Pero el ex procurador Jesús Murillo Caram declaró que el caso estaba ya esclarecido y que se había logrado llegar a una verdad histórica. Hay un relato oficial. ¿Ustedes no están de acuerdo con esas conclusiones gubernamentales? No, mira, en absoluto. Nosotros creemos que no hay tal verdad histórica, pues jurídicamente hablando dentro del expediente. Lo que sí creemos que hubo una posición política de parte del gobierno mexicano, expresado a través de la Procuraduría en esta supuesta verdad histórica, puesto que la movilización en ese momento era demasiado fuerte. Se empezaba a hablar ya de una renuncia del presidente. Entonces ellos, un poco para ejercer un mecanismo de control de daños, sacan la verdad histórica, pero no hay tal. Hoy en día no hay pruebas científicas irrefutables que digan que nuestros compañeros ahí murieron en el basurero. Un ejemplo de ello es que hay 16 restos hoy día susceptibles de identificación, están en el Instituto de Innsbruck, en la Universidad de Austria. Están siendo analizados estos 16 restos, de los cuales hoy por hoy no tenemos todavía resultados. Entonces es la prueba científica por antonomasia que daría y marcaría un derrotero respecto del paradero de nuestros compañeros. O sea, esa verdad histórica lo que decía en resumen es que un grupo de narcotraficantes aliados con la policía de un par de municipios de Guerrero secuestraron a los muchachos, los asesinaron, quemaron sus restos y los lanzaron a un río. En resumen, eso es lo que dice. Y ustedes dicen, eso no es cierto, no hay pruebas fehacientes de que eso haya sucedido. Sí, efectivamente, para nosotros eso no son los puros testimonios que hay y una que otra prueba técnica por ahí que no es trascendente. ¿Testimonios de supuestos participantes en los hechos? Efectivamente, son supuestos miembros de Guerreros Unidos que ellos confesaron. Ese es el nombre del cártel, ¿verdad? Guerreros Unidos. Sí, el nombre del cártel es ese, Guerreros Unidos. Ellos dicen que ellos les fueron entregados a las 10 de la noche los jóvenes en un punto denominado Loma de Coyotes, que está en la periferia de Iguala. De ahí ellos, como decías, lo llevaron y los asesinaron, posteriormente los quemaron y sus restos fueron tirados al río. Muchos de esos testimonios, se ha dicho, fueron obtenidos bajo tortura. Sí, fueron obtenidos bajo tortura, pero también hay inconsistencias pues dentro de la propia investigación. Por ejemplo, la primera que nosotros señalamos es que igual como esta hipótesis, hubo otras anteriormente, que otro conjunto de testimonios que dijeron que los estudiantes habían sido asesinados en las fosas de Pueblo Viejo y Cerro de la Parota. Que son comunidades cercanas al municipio de Iguala. Efectivamente. Entonces eso nos apuntaban hacia allá. Finalmente se hicieron las pruebas de genética de esos restos encontrados ahí y dieron negativo. Cuando dan negativo, de manera intempestiva y de la nada sale esta otra hipótesis. Testimonio falso, se les cae una e inventan otra. Exactamente, nos lleva ahora a Cocula, pero no hay un nexo causal ni una relación jurídica concreta que vincule los primeros testimonios con los segundos testimonios. Y en esta estrategia jurídica, ¿ustedes han buscado
organismos de derechos humanos internacionales? Sí, mira, primeramente hemos ido a varios foros, pero nosotros consideramos que el más efectivo y que está coadyuvando ahorita es la Comisión Interamericana. Desde que desaparecen los estudiantes, nosotros solicitamos a través de un mecanismo que tiene el sistema interamericano, la Comisión concretamente, pedimos medidas cautelares. La Comisión inmediatamente, de manera inédita, a los 2 días, a los 3 días, otorga las medidas cautelares. Para efectos de salvaguardar la vida de los medidas 43. Cautelares son medidas de protección. Medidas de protección tendientes a salvaguardar la vida de los 43 estudiantes, dar atención médica a los lesionados. Básicamente en esos 2 rubros van las medidas. Aprovechando esas medidas, después lo que hacemos como representantes es pedimos que la comisión vaya más allá, que no solamente se queden las medidas, porque a veces las medidas no dejan de ser pues un mecanismo político, ¿verdad? Entonces nosotros pedimos, bueno, que diera la comisión asistencia técnica al Estado mexicano, que mandara un conjunto de expertos para que esos expertos verificaran la investigación, verificaran cómo se estaba haciendo la búsqueda y cómo se estaba atendiendo a las víctimas, ¿verdad? Esos expertos ya están en México trabajando, ¿no? Esos expertos llegaron ya en el mes de marzo, aquí en México. ¿Y han presentado algunas conclusiones preliminares? Han presentado hasta esos momentos 5 conclusiones preliminares, 5 informes, digamos, parciales. Ajá. Y en los medular, ¿qué es lo que señalan en esos informes? Hicieron un señalamiento de una preocupación de que no había, nadie estaba siendo investigado, ni procesado, ni sancionado por el delito de desaparición forzada. Y también nos dicen que hay una serie de procesos, hay 13 procesos instaurados hoy por hoy que están dispersos, uno en Matamoros, otro en Tepic, otro... O sea, como si hubieran matado a una persona y descuartizado su cuerpo. Entonces ahí piden ellos que haya una unidad de investigación de los procesos. En el segundo y en el tercero, ya ellos hacen énfasis en la imposibilidad que tienen para entrevistar al ejército mexicano, dejan entrever que el ejército mexicano tiene alguna implicación en los hechos de Iguala, y a partir de ahí surge la necesidad de entrevistarse y hacen ver la imposibilidad de que se les entreviste. De que se les entreviste. Ese sería el cuarto elemento. El cuarto elemento. En otra de las entrevistas... ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresamos nos cuentas las últimas recomendaciones o conclusiones provisionales a las que ha llegado? Estamos aquí en Cruce de Palabras. Sigan con nosotros. Estamos de vuelta en Cruce de Palabras conversando con el abogado Vidulfo Rosales sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Vidulfo, nos decías hace un momento que la comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho una serie de señalamientos. Tú hablabas de 5, nos explicabas el cuarto, nos quedamos en el cuarto cuando nos decías que el gobierno mexicano se negaba a que la comisión hablara con los integrantes del ejército que estuvieron presentes el día. ¿Qué es la quinta señalamiento que han hecho? Sí, mira, el quinto señalamiento, hay 2 circunstancias que nos preocupan. Por un lado es que ellos encuentran en las investigaciones que van haciendo, en las revisiones del expediente, encuentran que hay un conjunto de prendas, de ropas de los estudiantes que fueron encontrados en alguno de los camiones, que presentan algunas manchas y que esas prendas no fueron anexadas al expediente, no fueron embaladas de manera correcta. Se desaparecieron y no se les practicaron los exámenes pues técnicos, científicos que el caso lo amerita, como la prueba genética identificativa. No se hizo esa prueba. Entonces eso representó en su momento la posibilidad de identificar a varios estudiantes, que no se hizo. Hoy por hoy ya han desvanecido esas pruebas, pero bueno, se está haciendo un intento. Se mandaron las prendas al Instituto de Innsbruck para que con una tecnología pues más avanzada se pueda investigar eso. Lo otro es que también los expertos nos han dejado claro que fueron varios eventos los que se dieron, a diferencia de como narraba la PGR en una situación lineal, ¿verdad? Los expertos nos dicen que fueron varios puntos de agresión en Iguala. Uno fue la Avenida Álvarez,
otro fue el Palacio de Justicia, ¿no? Otro fue el Hospital Cristina. Estamos hablando de lugares conocidos de Iguala. El Palacio de Justicia queda, digamos, ya a la salida rumbo a Chilpancingo. Resulta que ahí, pues, esta institución, que es el Palacio de Justicia, repito, pues tiene cámaras de circuito cerrados. Entonces, justo en ese punto, la policía y el grupo delincuencial Guerreros Unidos detienen a un conjunto de estudiantes, más o menos 20, que iban en un autobús Estrella de Oro. Los detienen y ahí los bajan. No hay sobrevivientes de ese autobús, no sabemos dónde están al día de hoy. La deducción y las pruebas nos indican que ahí desaparecieron 20 de ese autobús y que esa cámara que estaba de circuito cerrado del tribunal del Palacio de Justicia captó todo, porque tenía a su alcance todo. Pudo haber personas responsables. ¿Y las grabaciones de esa cámara dónde están? Y las grabaciones de esa cámara, ellos rastrearon los expertos, no encontraron nada al expediente, fueron haciendo entrevistas con los funcionarios y eso los llevó a que esas cámaras fueron remitidas a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y que ellas no puso a disposición esas. O sea, se videos. Desapareció evidencia muy significativa. Así es, efectivamente es eso, como yo te lo he narrado, pues es trascendental, claro. Puede marcar un derrotero definitivo en qué habrá pasado con los compañeros, pero hoy por hoy esas evidencias pues no existen, ¿verdad? ¿Qué sigue con los expertos de la CIDE? Ellos deben determinar su comisión ahora a comienzos de septiembre. Sí, mira, nosotros a comienzos de septiembre esperamos un informe final. Ellos han ido sacando puntos, digamos que son inevitables sacarlos para que la investigación mejore, porque pueden ser irreparables si ya los sacan en un informe final. Es decir, puntos que debieron sacar hace meses, pues los están sacando, porque se hace vital, ¿verdad? Pero seguramente el informe contendrá cosas mucho más profundas, mucho más exhaustivas, que nosotros esperamos le puedan dar vuelta a esta investigación supuestamente concluyente que dijo el procurador. Y mientras tanto la investigación oficial está detenida. Sí, mientras tanto la investigación yace ahí detenida. Con las recomendaciones que ellos han dado se han movido algunas cuestiones, se han movido algunas pequeñas cosas, pero digamos en lo sustancial no cambia la línea que nos conduce al basurero. Nosotros estamos pidiendo que la línea que nos lleva al ejército nos puede dar mucho más información. La línea que nos lleva a un conjunto de políticos locales de los municipios aledaños de Iguala igualmente nos pueden aportar muchos elementos más, pero esas líneas hoy en día la PGR se niega a retomarlas, se niega a abrirlas y mientras esto no suceda, pues las cosas van a permanecer ahí estancadas. Esperamos que con los expertos haya condiciones ¿verdad?, para que se puedan abrir estas líneas adicionales. O sea, hay una lucha entre la memoria y el olvido. El gobierno apostando a que esto quede atrás y los padres de familia, ese movimiento del que tú hablabas, a que se ponga en el centro de la agenda política del país. Sí, efectivamente. Y creo que el motor es hoy por hoy pues la investigación, ¿verdad? Son situaciones conexas, a la vez que la investigación sigue viva o no se esclarece del todo ahí qué es lo que pasó con los estudiantes, pues el movimiento también pues está con esa legitimidad de seguir exigiendo verdad, ¿no?, por lo que pasó en Iguala, que creo que hoy en día es uno de los hechos más ominosos de la historia reciente de nuestro país y bueno, yo me atrevería de América Latina también, ¿no? Vidulfo, ¿y los padres cómo están? Es muy difícil mantener un movimiento cohesionado de personas que se reunieron no por convicciones, sino por el dolor y por la tragedia. Es muy difícil mantenerlo junto tanto tiempo. Ese movimiento, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado con el dolor de los padres? ¿Qué ha pasado con su sufrimiento? Pues mira, los padres se mantienen ahí, han hecho una lucha pues muy importante. Por eso hoy por hoy pues como que son el ejemplo en el país de la dignidad, de la lucha, de la voz que no se calla. Ellos se mantienen, han aprendido hoy en día ya de manera directa, ellos llevan la dirección del movimiento. Creo que lo que ha ayudado también es la Normal Rural de Ayotzinapa, su sistema de internado, que hace que los padres hayan adoptado como cuartel general la Normal. Ellos ahí viven, tienen sus cuartos, ahí se alimentan, ahí comen, ahí se organizan, ahí diseñan estrategias de lucha de todo tipo, la jurídica, la organizativa, y eso creo que los ha ido manteniendo. Y la propia organización
de los estudiantes de la Normal Rural también los inspira. Bueno, se han inspirado ellos en este modelo de organización que tienen los estudiantes para continuar la lucha. Hoy creo que se están forjando nuevos liderazgos de los padres y eso nos da pues esperanzas de que no se va a olvidar, ¿verdad?, el tema de los 43. Y tú, Vidulfo, como abogado, ¿cómo sobrellevas todo ese dolor, toda esa falta de respuesta por parte del gobierno? Pues mira, ahorita nosotros lo que tratamos de hacer es, honestamente te comentamos, bueno, yo he abandonado un poco, por eso tengo esta playera, ¿no? Una playera con la imagen del Che Guevara. Así es. Y en el gremio pues soy bastante cuestionado, ¿no? En lugar de con traje y con corbata. Hemos abandonado un poco ese escritorio del abogado que nomás estar en los tribunales, porque siento que pues no es suficiente pues mantenerse en los tribunales. Entonces la labor que hemos realizado es estar en los juzgados, estar revisando los expedientes con un conjunto de compañeros, pero estar también muy atento en el dolor día a día que sufren los padres. Vidulfo, tú como abogado, ¿cómo sobrellevas ese dolor de los padres y esa desesperación ante la falta de respuestas gubernamentales creíbles? Sí, mira, lo que hemos tratado de hacer pues es abandonar la formalidad del abogado, ¿no?, que está en una oficina, en los juzgados, revisando expedientes. Hemos hecho esa labor, no hemos renunciado a ello, pero también hemos venido al plano organizativo donde están los estudiantes. Por eso esa playera que traes ahí. Exacto. Con la imagen del Che Guevara. Por eso traigo esta playera y no traigo pues el traje clásico del abogado, ¿no? Y desde esa posición tratamos de ir ayudando, de ir impulsando, viendo cómo está la investigación, pero también viendo y acompañando a los padres de familia y estudiantes en este proceso de organización. Pero a ti te han señalado de tener vínculos con organizaciones subversivas y de ser un elemento desestabilizador en la política guerrerense. ¿Tú qué respondes a esas acusaciones? Pues mira, son acusaciones que entran dentro de esta andanada de descalificación que se están haciendo a los luchadores sociales en el país, en Guerrero, esta denostación que se hace sin sustento, ¿verdad? Es parte de todo eso. Es parte de todo eso y pretenden empañar pues la imagen de uno para que al rato la represión sea pues barata, ¿no? ¿Hay todavía terreno para la esperanza, Vidulfo, ya para terminar? Nosotros vemos que sí, que hay terreno para la esperanza, para que los padres pues sigan luchando, obtengan esta verdad que ellos creen. Obviamente no nos podemos anquilosar nosotros solamente en el plano legal, en el plano de la investigación. Creo que por eso es importante empujar el proceso de organización social con el pueblo, con las organizaciones, con los colectivos, desde esos dos planos para que ambos se oxigenen y podamos obtener resultados. Hay motivo para la esperanza. Vidulfo, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en Cruce de Palabras. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos en su programa Cruce de Palabras. Nos vemos la semana que viene.